pues esta es la zona en la que se juegan, según yo, y en esta plática, ojo, en esta plática se juega todo esto, ¿no? Todo el conocimiento del mundo y que luego se lleva a la ficción. Están reconociendo estos 4 grupos de elementos. Por favor. Y bueno, siempre se me escapa la crítica social, no lo puedo dejar. Entonces, bueno, en un país donde por una vasta y variada nómina de problemas estamos separados y escindidos como sociedad, la ficción es una forma de acercarnos al otro, de ponernos en sus zapatos, el fenómeno de la empatía, ¿no? Solo así podremos comunicarnos y perseguir proyectos comunes. Una crítica literaria y un trabajo científico, tratando de verdad buscar la transdisciplinaridad, que se preocupen por la comunidad a la que pertenecen, podrían tener a la empatía como objeto de estudio. Al final, todos tenemos un nervio cerebral y todos tenemos neuronas espejo. Por favor. Entonces, bueno, les traigo otro ejemplo que no los voy a cansar con este, ya lo fui adelantando un poco, es la cita de Crimen y Castigo, de cuando Raskolnikov asesina a la usurera. Es precioso, pero vamos a la parte que me interesa, donde podemos ver el artificio shklovskiano y los indicios ginzburgianos. Por favor, Ale, la siguiente. Esa es una cita. Vean cómo está trabajando con, está hablando de los cabellos de la anciana, ¿no? Ya le dio el hachazo, creo, ¿no? O creo que todavía no recuerdo, es que como no quiero leer, no los quiero lanzar más. Pero bueno, una pequeña trenza que hacía pensar, y como sí, que hacía pensar en la cola de una rata. Entonces ahí ya está cargándose de vileza a la anciana, ¿no? Está ahí, ¿no? En la nuca, la pequeña trenza de la anciana que hacía pensar en la cola de una rata. Vean cómo Dostoyevsky está siendo muy fuerte con base en procedimientos artísticos muy simples, ¿no? Y sabemos, con base en el Letterboxd, que pues, una trenza no es una cola de rata, pero en la ficción podemos ver uno como si fuera el otro. Por favor, Alex. Entonces, bueno, ahí está. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas 2 nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre manó a borbotones como de un recipiente que se hubiera volcado, ¿no? Yo les traje la traducción, obviamente en el idioma original, no sabemos muy bien, bueno, yo no sé cómo se exponga, pero por lo menos en el trabajo de la traducción sí se puede hablar del símil, ¿no? Del como si. Sangró como si un recipiente se hubiera volcado, ¿no? Y los ojos de la anciana estaban tan abiertos que, otra vez el como si, parecían a punto de salírsele de las órbitas. Entonces, sabemos que no se le iban a salir de un hachazo, pero estaban tan abiertos que parecía así. Mi esposa me dijo que este ejemplo estaba muy violento, pero está bien para que despierte. No, está bueno. Dele, por favor, jóvenes. ¿No? Entonces, el artificio, el efecto, no nos olvidemos, es gramática. Por eso es importante el trabajo de la literatura. Estamos trabajando con gramática, estamos trabajando con artificios, estamos trabajando con indicios. Estos pequeños puntos nos están hablando del drama que se está jugando ahí. Es precioso si lo piensan, ¿no? Y ahí está Patricio también sorprendido. Por favor. Entonces, aquí está Jesús Ramírez Bermúdez en el breve diccionario clínico del alma. Vean qué bonito el título, ¿no? Me parece que pocos títulos son tan afortunados para vincular pues, lo pasional, lo místico, ¿no? Y pues el saber que intenta ser científico, lo clínico, ¿no? Nos dice breve diccionario clínico del alma. Es un muy buen libro en el cual se definen ciertos padecimientos psiquiátricos con base en casos específicos que estudió obviamente desde las neurociencias Ramírez Bermúdez, pero siempre termina yéndose a la literatura para explicarlo. Y no me crean, lean cualquiera de los casos, es fascinante. Entonces, con base en uno de esos estudios que hace desde la literatura, dialogando con lo neurocientífico, dice Ramírez Bermúdez que transformar el mundo en un sentido creativo implica esencialmente el valor de la imaginación. Hacer cosas con las palabras es uno de los actos más sorprendentes de la criatura humana, sí, fascinante si ustedes lo piensan, y también es justamente uno de los múltiples sentidos
de la vieja figura de estilo, una metáfora, pero vieja porque está probada y porque pues así funcionamos. Lo interesante es ver desde la neurociencia cómo opera la metáfora, cómo sucede este bello proceso del cual habla Ramírez Bermúdez. Y ahí está el Quijote como héroe, ¿no? Esto no sucede en el Quijote, ustedes los que han leído lo saben, nunca mata a ningún diablo, pero me gustó la ilustración porque pues, es el Quijote con toda su fuerza, ¿no? Por favor, ahí está Jesús Ramírez Bermúdez. A lo mejor lo han visto en sus cápsulas en el 22, ¿no? Por favor, ¿vale? Entonces, bueno, Ramírez Bermúdez, poniéndose los lentes críticos y los neurocientíficos, en su última plática del jueves, da este proceso de los 800 segundos, o milisegundos, perdón, de una acción de respuesta entre lo que ocurre con un estímulo, ¿no? En los 100 primeros milisegundos, aproximadamente, hay una activación en la corteza occipital a causa de algún estímulo. Pero en los 300 milisegundos, entendemos, si conocemos, es decir, nos preguntamos si el estímulo es o no nuevo, ¿no? Y entre los 400 y los 600 milisegundos hay un acceso semántico al grupo de objetos reconocidos, ¿no? Por último, entre los 600 y los 800 milisegundos, como les decía, hay una acción de respuesta. Esto es en la plática que ya les digo que fue el 3 de octubre. Y lo interesante es que, como muy bien nos apuntaba el compañero, sería ponernos aquí y empezarnos a preguntar por la interpretación. ¿Qué tomo? ¿Qué elementos me están diciendo qué? ¿No? ¿Cómo soy yo frente a este estímulo? Etcétera, 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 etcétera. Las preguntas podrían ser muy variadas, todas válidas, todas pertinentes, en estos momentos, por lo menos, en los que estamos en ciernes con estos procesos, con estos conocimientos, ¿no? Esas ilustraciones preciosas las encontraron también, siempre doy crédito, Adriana Almonte y Liliana Sánchez, que me ayudan precisamente como mis asistentes de investigación, y aunque ellos no los someto a la terrible tarea de leer artículos y demás, sí los someto a que me ayuden con diseño. Entonces estas bellas ilustraciones fueron encontradas por Lili y Adrián, y luego pues ya ellos revisan si se fueron errores gramaticales o de ortografía o algo así, echen la culpa a ellos dos, no, entre los tres, ¿no? Por favor, Ali. Entonces, ya para cerrar, Nippens, en otro de los estudios que intentan trabajar ya desde las neurociencias, en Emotions and Literary Text Comprehension, ¿no? Proponen que hacer frente a lo que no conocemos revitaliza y activa al cerebro, ¿no? Un poco lo que ya nos decía la compañera. Por eso atrae mucho lo incierto o la fascinación que causan el suspenso o el misterio. Suspenso o misterio, eso es Paul Ricoeur, ¿no? La intriga famosa, la protensión, al principio con Iser. Por favor, Ale. Algo fundamental que creo que es de donde nos podemos asir para proponer un primer vínculo, es que la racionalidad, dice Mary Hesse en Models and Analogies in Science, vean qué importante es el título, de lo que estábamos hablando, la analogía, la metáfora, dice que la racionalidad consiste precisamente en la adaptación continua de nuestro lenguaje, ¿no?, a un mundo en continua expansión. Y la metáfora es uno de los principales medios para hacerlo. Cuando yo digo, me hormiguea el pie, pues no es que tenga hormigas corriendo, es la sensación. Estoy tratando de poner en palabras algo que los neurocientíficos llaman un estímulo preverbal. Por favor, Ale. Obviamente aquí está nuestro protagonista. Y por favor, Ale. Pienso que desconocer lo que va a ocurrir en una ficción dada, ¿no?, la protensión, implica un desafío que la mente no puede dejar de encarar. Somos seres que buscan el sentido, explorar o aclarar. Estamos hechos para resolver problemas, o por lo menos para intentarlo. Ya les decía que solo lo difícil es estimulante, dice el Sama Lima. El llamado letterbox y las neuronas espejo son muestras fehacientes de ello, de esa búsqueda de sentido, de esa interpretación casi que automática que tenemos, ¿no? Por favor. ¿Hacia dónde vamos? ¿No?
Bueno, pues el proyecto es hacer las preguntas pertinentes, como las que han salido aquí y otras, y qué bueno que está grabado para entenderlo, los estudios literarios y los descubrimientos neurocientíficos sobre la lectura de ficción. Me pregunto yo concretamente si se podría tomar un artificio con base en Shklovsky, identificado por medio del método de Shklovsky y con base en la teoría de la recepción que ya vimos al principio, es decir, buscando interpretarlo y observar si ocurren cambios en el plano neurológico, lo que arrojaría, creo, luces sobre la relación literatura-experiencia. Esa es como mi pregunta principal, pero ya vieron que aquí fui lanzando varias. Por favor, Ale, ya casi terminamos. Algo fundamental, y lo cita Ramírez Bermúdez, es que aquellos que niegan la existencia de los dragones frecuentemente son devorados por dragones desde dentro. Un poco lo que hablábamos ya del papel, no me gusta decir, pero sí, el papel terapéutico de la literatura. Esto lo dice, para que vean que no solo cito unos viejitos bonitos, Ursula K. Le Guin en The Wave in the Mind Talks and Essays on the Writer, ¿no? The Reader and the Imagination. Y algo con lo que me quedé de la plática de Ramírez Bermúdez, por favor, Ale, sí saben de dónde viene esta imagen, ¿verdad? Es, que está muy bonita, es el cuadro de William Blake, The Red Dragon. ¿Recuerdan yo le dije a mi equipo que lo pusiéramos porque si no la gente no lo iba a entender? Pero es el cuadro de William Blake en el que está como naciéndole a un hombre una suerte de dragón. No sé si ya lo reconozcan, está de espaldas, le está saliendo cola y le están saliendo unas alas. Entonces, tiene que ver precisamente con pues, ser devorado desde adentro. La ficción, entendida desde la neurociencia, pero entendida también teóricamente, nos daría precisamente pues esa salvación, ya lo hablamos. Entonces, dice Ramírez Bermúdez en esta ciencia que ya cité, perdón, esta plática que ya cité, dice que el trastorno más peligroso es el normópata, ¿no? Pues, la palabra normópata, que es como tratar de vivir siempre en la realidad. Eso es lo más peligroso, en la realidad. ¿Para quién? Empírica, ¿no? ¿Para quién sería peligroso? No sé, él lo dice así, habría que preguntarle. Pero lo interesante es, a mí me gusta porque es una buena forma de decir, pues, la ficción tiene su valor como tal, ¿no? Y pues lo dice a partir de su conocimiento y su trabajo neurocientífico. Por favor, Ale. Y bueno, muchas gracias al Seminario Permanente de Sociología Computacional por la amable invitación. También gracias a todos ustedes que asistieron. De verdad ha sido un placer y me llevo muy buenas preguntas para ir matizando todos estos acercamientos. Les digo, no pretendo construir monolitos, más bien pretendo pues, que se me hagan las preguntas que ustedes consideren pertinentes y pues yo ir ampliando no solo mis conocimientos sobre el tema, sino mis preguntas sobre el tema. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y si alguien tiene comentarios, dudas, tenemos unos minutos. Yo una, Sí. chiquita. ¿Es medible la capacidad del buzón, del Letterboxd? ¿Es medible? ¿Lo han podido medir? Según Dahin, todavía no. Pero precisamente hay trabajos en los que ya se está... De hecho, prometen un siguiente estudio, no se dice mucho, si quieres te paso la referencia, en los que ya se está intentando hacer una medición. Sí hay unas tablas, pero más bien lo que registran es pues, los individuos que participaron en el O sea, una forma de imaginarse esa medición es lo que han leído, su historia, su cultura, ¿verdad? Sí, esos fueron los criterios, exacto. Sí, como la historia lectora, vamos a decir, ¿no? Que no deja de ser fascinante, ¿no? Hacerse ese tipo de preguntas, pero pues, yo sé que en este tipo de trabajos hay que preguntarse mucho más específicamente qué ocurre. Por eso yo les digo que hay que tomar con pinzas todo esto. Lo cierto es que desde un acercamiento que pretende ser teórico, ¿no? Pues podemos llegar a este tipo de propuestas, ¿no? Pero eso, propuestas. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Dígame, ¿no? Bueno, me parece muy interesante toda la plática de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos entender con el vínculo de la neurociencia. Como yo vengo del mundo del teatro, siempre me había preguntado
bueno, siempre me he preguntado y me gustaría que esto pudiera abrir una respuesta hacia esa duda, es en la enseñanza de la actuación y en la formación de un actor, es muy difícil saber cuándo el actor está mintiendo o cuándo realmente entró a ficción. Es algo que se siente como espectador y entonces dices, ese es un gran actor, ¿no? ¿Por qué? Porque me transmite a mí y me mueve hacia un mundo ficcional por lo que está haciendo. Y hay actores que no. O hay funciones en que sí sucede y hay funciones en las que no. Entonces, quizá un estudio de este tipo pudiera medir y decirnos realmente cuándo un actor está en ficción o cuándo solo está repitiendo de manera real y medirlo. Pero no sé qué tan peligroso eso sea para el arte o no. ¿Qué piensas? Yo creo que es más medirlo en los espectadores, en los que claro, se lo en la creen, recepción. en los que lo están percibiendo, porque el Señor detona en los demás. Una reacción. Exactamente, y es ahí donde tendría que ser. Yo creo que en los dos está buenísimo. Justo el trabajo de Xenia Llévanes va por ahí. Justo ahora que estuve en Guanajuato, me hicieron una pregunta muy similar y entonces me di a la tarea de revisar artículos al respecto y está Xenia Llévanes en Huancoajimalpa trabajando con este tipo de cuestiones desde el teatro y la danza y es interesante a dónde llega, pero más o menos acaba usted de adelantar mucho, sí, la pregunta va hacia el efecto para hablar en términos teóricos literarios, ¿no? Había más manos levantadas. Muchas gracias a los dos. Estaba el señor primero, o no sé quién levantó la mano primero. Yo vi al señor, pero no sé. Aprovechando el sentido de la pregunta, porque para mí también se desempeña un rol de intérprete. Claro. Luego el público también interpreta el desempeño de un rol. Y quería llegar desde hace rato a la pregunta, ¿cómo controlas tu interpretación del lector que está interpretando la lectura? Esa es la pregunta de la hermenéutica, señor. Ajá. Buenísimo, sí. No hermenéutica, yo sigo más del lado de la compañera de medir más que ensayo y error, me parece que ya como los instrumentos de control, claro. Varía mucho a esa misma subjetividad. Y algo todavía que nos dejaría, también muy alejado, que siguen mencionando, que mencionan mucho, es el ser humano como constructor de sentidos o búsqueda de sentidos. Y si esto lo enlazamos con Piaget, me parece que es un simple proceso de asimilación. El sentido es a través de, tú mencionaste referentes, también. Entonces hay una construcción de referentes, una carpeta de referentes que se usan en neurociencias también con las carpetas, la asimilación neuronal, que se ve con carpetas de información, que dan referencia a los actos, y si estos actos descritos, construidos por el escritor, se dan por hechos, se aceptan como hechos a través de un pacto, se pueden interpretar como tales, como lo describe Piaget allí en sus diversas etapas. Claro. Pero eso es psicología de hace muchos años. Sí. Y es antropología. De ahí, para llegar me parece que a la neurociencia, yo ya no veo las redes. Como los puentes. Sí, yo ya no veo las redes. Y finalmente me deja con la idea que iniciaste, no vi el proceso de interpretación. Me quedé, yo estaba esperando el proceso de interpretación. No sé cómo quede, por eso me atrevo a esbozar este que te decía, utilizando a Piaget y con la asimilación y
la búsqueda de sentido de, no recuerdo si el capítulo, no me acuerdo del antropólogo que lo dice tal cual, pero yo lo armaría con eso y no con neurociencia, lo usaría redes solo para simular, Ya, pero, dice, ajá. pero no lo has descrito y no podía simular. Sí, lo que pasa es que si les describo interpretación, la gente lo sabe, podemos llevarnos un semestre completo y no agotamos el proceso de interpretación, ¿no? Es muy complejo. No, yo lo que intenté hacer precisamente es que se problematice el concepto como tal, el proceso, el procedimiento como tal. Y pues en 2 horas o incluso en 4, que ya más o menos sí los vamos a cumplir, yo pensé que no vamos a llegar. Vamos. Vamos por la tercera. Incluso sería muy complejo, ¿no? Desde la literatura hay todo un trabajo con la interpretación que es muy vasto, ¿no? Y yo no sé, está muy bien verlo desde la antropología, pero yo lo invito a que también lo vea desde los estudios literarios, ¿no? Y ponernos a dialogar y a ver a dónde llegamos. A mí me parece fascinante lo que usted nos dice. La verdad es que yo a Piaget pues, lo he leído muy por encima, muy básicamente, pero si me dice que nos puede arrojar luces sobre esto, pues venga, y si tenemos otros autores, pues los leemos y los comentamos, ¿no? Digo, lo interesante no es, creo yo, clausurar puentes, sino más bien ampliar las relaciones, ¿no? Creo que es fundamental, sobre todo en estas primeras etapas. Si para la antropología está ya resuelto todo el fenómeno de la interpretación, yo tendría muchos matices y muchos, creo, literatos tendrían muchos matices, pero lo cierto es que si está más o menos demostrado, pues seremos los primeros en asimilar ese conocimiento, que si en algo somos expertos los críticos literarios, es en movernos de nuestras zonas de confort e ir hacia otras zonas, ¿no? Yo no creo que sea el momento como para decir, este es mejor que la otra, sino que vamos a ver desde dónde. Las neurociencias a mí me parece que sí pueden arrojar las respuestas. Creo que las preguntas tienen que ser las adecuadas. Si mi pregunta en esta plática no fue la adecuada, pues precisamente para eso estamos acá, ¿no? Para problematizar. Entonces, pues iremos planteando las preguntas juntos, ¿no? La transdisciplinaridad es eso, ¿no? Y no lo estoy viendo desde una cosa romántica, lo estoy viendo desde un carácter práctico, ¿no? Vamos a revisar y vamos a ver a dónde llegamos. Quizá no llegamos a ningún lado, quizá la antropología ya nos resolvió todo esto, pues mejor hagamos que el conocimiento antropológico llegue a nuestros cánones, vamos a decir, teóricos, que la verdad es que, salvo lo que me digan los compañeros, pues hay poco en comparación con otras disciplinas, ¿no? Ahora, por ejemplo, a lo mejor es porque hay esta, como yo le llamo, tendencia transdisciplinar, pero podemos ir más hacia la neurociencia que a la antropología, por lo menos en mi caso, y pues nada, conversar, pues, es un gusto encontrarme pues otro tipo de acercamientos al mismo fenómeno, y vamos a problematizar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Acá ya tenían la mano levantada desde hace un momento. Ya contesté. ¿Ya contesté? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Es que me adelanto a usted. Muchas gracias. Yo a lo mejor complementando un poco el comentario y justo la discusión que se está desarrollando, a lo mejor sería más pertinente, creo yo, retomar a Vygotsky que a Piaget, porque dentro del desarrollo psicológico de Vygotsky hay una etapa en el desarrollo del niño donde trata de desarrollar la simbolización, y la simbolización es otra cosa que interpretación también, ¿no? Es el encontrar dentro de objetos el cómo sí, ¿no? El encontrar dentro de un palo que actúe como un caballo, por ejemplo, ¿no? En este proceso simbólico retoma 2 acciones que son como ejes rectores dentro de la conducta para el desarrollo simbólico, que es el juego de roles y no recuerdo cómo es, pero es literatura, no es la ficción, ¿no? Es decir, los cuentos para niños que hacen que desarrollen ciertas habilidades psicológicas en los niños para poder, o que les sirven a los niños para poder encontrar ese vínculo o ese link entre el desarrollo de la realidad con el desarrollo simbólico, ¿no? Con todo el proceso simbólico, ¿no? Y entonces esa parte a lo mejor funcionaría un poquito mejor para encontrar estos aspectos, ¿no? De la simbolización. Y de hecho Vygotsky
la base es anterior a todos los trabajos de Luria y de todos los trabajos de los soviéticos que trabajan con neurociencias, que son como la comprensión de las neurociencias actuales, ¿no? O sea, Sí, todos esos ajá. teóricos retoman a Vygotsky para la comprensión del Sí. cerebro, ¿no? Sí, y Esa fíjate que sí, ahora me explicas mucho, que es algo que obviamente los neurocientíficos ya dan por sentado que uno sabe, ¿no? Ahora me explicas por qué de pronto en las conclusiones aparece Vygotsky con toda la fuerza. Ajá. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, pues miren, o sea, depende de... Vygotsky más o menos sí lo trabajamos en teoría literaria, ¿no? Pero no desde estas perspectivas, al menos no en lo que yo conozco. Y pues está buenísimo nutrir con todos estos acercamientos, ¿no? Al conocimiento, ¿no? Sí, Sobre todo de la ficción, que les digo que es lo que me interesa, pero vaya, podemos ampliarlo, ¿no? Y la cosa es, sí, pues sí problematizando todo esto. Muchas gracias. Y bueno, quería hacer dos comentarios también que estaba esperando. Uno, digo, yo estoy más cercano a la parte de la neurociencia, por eso estoy aquí. Ajá. Bueno, trato también, el tema me gusta, Ajá. está bastante interesante y es bastante complejo, pero yo, el entendimiento de la función del cerebro, uno no es otra cosa que el egocentrismo, tratar de entendernos a través del funcionamiento biológico, por un lado, pero la comprensión del cerebro no deja de ser interpretación también, ¿no? Es decir, tenemos los hechos, tenemos que se activa tal área, tenemos que se activa tal otra área, pero la comprensión depende mucho de dónde se tome, ¿no? Entonces, es como muy la comprensión del cerebro como por áreas especializadas en conductas, así, no sé, el área del lenguaje, ¿no? Que luego se utiliza mucho, ¿no? El área de la comprensión del lenguaje, el área de la interpretación, son como acercamientos teóricos que un poco se están tratando de superar porque no, en realidad el cerebro no funciona como por áreas que trabajan así. Y en ese sentido, este buzón así, a lo mejor, digo, a lo mejor había como, acercamientos un poco, ciertamente son más complejos porque abarcan más áreas del cerebro, porque involucran otros procesos, que solamente el de un área funcionando como tal, ¿no? Es decir, esta área encargada de todo esto, porque es un montón de cosas que se incluyen, ¿no? Dentro de un área, entonces... Sí, no sé si lo dejé claro, pero ese matiz creo que lo hice al inicio de la plática, ¿no? Sí, todos estos conocimientos, pero no dejan de ser fascinantes, ¿no? Y ponerlos en vinculación con lo que nosotros hacemos, pues creo que también tiene su importancia, ¿no? Y su valía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hay algunos trabajos, esa área es como área de integración justamente para la transformación fonema, grafema, y la comprensión como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay la conexión de esas áreas y algunas muy cercanas, que son áreas de Berlín que así están, trabajan en colaboración con otras áreas, por ejemplo, para la organización sintáctica, ¿no? Es decir, la organización de las palabras, el acomodo de las palabras para darle un orden, sentido e interpretación, ¿no? Porque si cambiamos la forma en que están las palabras, pues cambian. Entonces, bueno, yo recomendaría, y sobre todo si te diriges a otro público, que tengas cuidado con ese... No, sí, claro. A ver, sí, esto pretende ser primero divulgación, segundo, pues yo por eso siempre me curo en salud diciendo que soy un dedo en esto. Ahora, sí, te agradecería más bien recomendaciones sobre el tema. Sí, precisamente una intención de este proyecto en ciernes es sumar a gente que conozca de esto mucho más que nosotros y que, pues, que vaya más bien trabajando. Revísate, por ejemplo, no sé si ya lo conoces, el trabajo del C3, y vas a ver que sí sigue siendo un acercamiento muy como desde nuestras áreas, ¿no? Hacia la neurociencia, ¿no? Como lo que acá se vio, ¿no? Que había una clara dominante de teoría literaria. Pero, no, pues genial, si nos pueden echar la mano de verdad con literatura, con trabajo, sí, está muy bien. No, y está, de hecho, o sea, está... Bueno, sí estuvo bastante interesante. No conozco el trabajo del C3, pero sí conozco el autor. Bueno, lo reconozco de leer, ¿no? No de conocerlo de persona. Pues sí, está bastante interesante lo que está haciendo. Sí. Su trabajo es bastante interesante.
Pero digo, nada más es la forma de comprender cómo se estructura el cerebro, ¿no? Para hacer tan... Nada más. No, No, pero está buenísimo. ¿no? Sí, Y sí. la última que creo que un poco apoya lo que estás mencionando es, hay algunos trabajos, no quería mencionarlos porque, digo, no los mencioné en su momento cuando estaba en la discusión porque no sabía si los traía más adelante, pero están más involucrados con la comprensión lectora, pero hablando de esto de la empatía y de la literatura y de la experiencia como tal, hay algunos trabajos que muestran que el lenguaje y probablemente los títulos, pues, por eso no son tan, se excluyen a lo mejor a la hora de la búsqueda con literatura, pero que el lenguaje tiene la capacidad de recrear las acciones como tal, ¿no? Es decir, si yo hablo de, no sé, canela, se activan áreas del cerebro que están involucrados, por ejemplo, con la sensación de la canela, con el olor, ¿no? Si yo hablo de algún sabor en una palabra, entonces se activan zonas del sabor. Si yo hablo de imágenes o sensaciones de cualquier tipo, se activan las zonas que se encargan de ese tipo. Y, por ejemplo, si yo hablo de verbos, si leo o escucho un verbo, se activan zonas motoras, ¿no? Con el como si, ¿no? O sea, se activan, el cerebro lo que hace es recrear como si estuviera pasando, ¿no? O sea, si la misma área del cerebro la misma área del cerebro que me funciona para mover el pulgar, se activa si yo leo mover el pulgar, literalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, no... Pues a lo mejor con el juego de la realidad se vuelve complicado, pero la literatura hace que se vivan, ¿no? O sea, al menos el cerebro interpreta como si se estuvieran viviendo todas esas, y digo, funciona bastante bien con la literatura, porque hay algunos autores justamente que hablan de escenario experimental, ¿no? O sea, no estamos viviendo lo que el personaje, en la vida real no estamos viviendo lo que el personaje, pero lo estamos experimentando, el cerebro lo está experimentando como si lo estuviera viviendo como tal, y funciona. Sí, fíjate que los que ya han matizado precisamente lo de Solati van por ahí, por lo que yo he visto, ¿no? Incluso Ramírez Bermúdez en sus conferencias, supongo que no lo he visto todavía, pues precisamente habla de las neuronas motoras. Justo yo quise dejar todo esto de lado porque era otro mundo y otra plática, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, el trabajo con las neuronas espejo pues, es mucho más complicado, y algo que quiero recuperar, que creo que ahora todos tenemos muy claro, es que sí, o sea, los procesos del Letterboxd no son exclusivos del Letterboxd, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Involucra muchas otras. Muchas gracias, de verdad. ¿Había más manos levantadas por ahí? Por ahí quisiera hacer una pregunta, a lo mejor me podría recordar o orientar. Recuerdo haber leído un artículo sobre ese tipo de procesos en el que se trabaja un concepto que es modelo de situación, el cual explica o señalaba algo así como que en la vida real o el aprendizaje se va dando, bueno, sí, la manera en que el cerebro procesa la realidad es un proceso narrativo, es decir, vamos adquiriendo modelos vitales, y esos modelos vitales se van actualizando y se van ampliando cada vez que un modelo es insuficiente para resolver tal problema, ¿no? Entonces, sí, desde niños pues, lloramos y nos solucionan la vida, y después resulta que no es solo suficiente con llorar, tenemos que añadir nuevos modelos para resolver ese problema de alimentación, de que nos cambien el pañal y cosas así, pero al infinito, ¿no? Y ahorita que me pillas esto sobre cómo la literatura nos permite reproducir situaciones vitales, y es algo de lo que habló también mucho en su participación. Recuerdo que la tesis de este trabajo era, o bueno, más bien se podía inferir en este trabajo que la literatura te ofrecía un montón de modelos de situación. Es decir, no siempre tenemos la posibilidad de estar en muchos lugares y en muchos espacios y llevar a cabo un montón de actividades ni de problemas, ¿no? Problemas no solo prácticos o concretos, sino problemas intelectuales y problemas emocionales. En ese sentido, una de las funciones de la literatura era ofrecer modelos de situación que nos permiten ampliar los modelos vitales con los que estamos a diario, ¿no? Entonces la pregunta nunca era, es que no recuerdo ni de dónde lo leí, ¿no? Pero ¿quiénes son? Y ahorita dijiste, hay un montón que están trabajando esto. Ya es nada más para
Soy muy malo con los autores, la verdad. O sea, manejo los que normalmente, los que son como frecuentes conmigo, ¿no? Pero, hay una plática en TED Talks, y la autora tiene que sobre que habla que los humanos somos narrativa, ¿no? Y retoma también un poquito de neurociencias con todo esto. Y hay muchos trabajos, si buscas neurociencias y simulacro, generalmente tienen esta tesis, ¿no? Generalmente. Ahorita ella registraría mucho como el trabajo que está bastante interesante. Al inicio hablabas de lo que era la propensión, ¿no? Que nosotros tenemos un marco referencial con el cual nos desenvolvemos en la realidad, pero no estoy seguro de los autores. Hay una teoría dentro de cómo actúa el cerebro que se llama teoría de energía libre o algo así, ¿no? Que lo que dice es que siempre estamos esperando algo de la realidad, siempre estamos esperando una respuesta, ¿no? Dada, ¿no? Cuando se ajusta, como que esos modelos institucionales nos ayudan, pero cuando no, hay que reformarlos y reorganizarlos, que se organizan. Así, si lo buscan como energía libre como tal. O sea, lo que está diciendo es que el cerebro busca gastar la menos energía, porque son procesos muy complejos, ¿no? Entonces hay que eficientar los procesos para tener mejor respuesta, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que sirve es, si tú ya esperas algo, anticipas todos estos procesos para dar una respuesta como tal, ¿no? Pero, Buenísimo. bueno, es una aproximación también porque hay varias veces. Ya tienen la siguiente plática acá. Y ¿Cómo te llamas? la idea de las Oscar, ¿estudias aquí? No. ¿Estás aquí? La idea de las- ¿De dónde se te Según saca? el señor está preguntando. la idea de las estructuras cognitivas tan básicas, no lo resuelve. Le dije que no. Porque Todavía. si las estructuras cognitivas son los referentes para significar, pero son tan maleables y tan flexibles que pueden irse construyendo, reconstruyendo y aumentando. Es que ahí, ¿No? en realidad las estructuras, cuando hablamos de estructuras cognitivas, o más bien de procesos cognitivos, al menos en psicología, hablamos de, por ejemplo, no sé, atención, memoria, percepción, Pero si nos quedamos solo con estructuras y no con los procesos, las estructuras como principio para entender luego los procesos. al revés, ¿no? Entonces los procesos para entender las estructuras. El cerebro Las tiene una estructuras para entender estructura. los procesos porque, digo, al menos a mí se me facilitaría, si tengo las estructuras que significan lo que voy leyendo, lo que voy viendo, lo que voy observando, puedo entender el proceso, por ejemplo, de significación. Pero acá tú hablas del proceso contrario, ¿no? Por lo que entiendo. Es que de alguna manera, o sea, debe de haber una relación ahí, totalmente, porque, o sea, Al referente. si no tenemos memoria no podemos recordar simbolismos, ¿no? Si no tenemos atención no podemos dirigirnos. Pero el paso a la simbolización es muy, muy complejo y según yo, hasta donde entiendo, o sea, tenemos aproximaciones, sí, pero no está desarrollado, ¿no? O sea, cómo el cerebro hace este proceso de conversión de la realidad hacia un proceso simbólico, hacia un proceso interpretativo, no se da. No, Y ahí pues es estamos precisamente lo que yo he buscado en perdidos, los ¿sí? trabajos. Y al menos yo no he encontrado, ¿no? Pero sí sería muy interesante precisamente hacerse estas y otras preguntas como para revisar los procesos cerebrales por medio de los cuales llegamos a las estructuras. Perdón, nada más un ejemplo, es que eso sucede cuando se hace simulación de redes neuronales. ¿No es así? No se construyen las carpetas de referentes, de contenidos, mediante los cuales Y están, pero actúan los agentes. solo una pregunta, pero sí están entonces dadas, así determinadas y Cuando sí. uno las construye, sí. ¿Sí? Lo que hagas con lo que tú consideras que es así. Sí, sin embargo, está en proceso de cambio todo el tiempo. Pero en condiciones también Pero aprende. específicas, ¿no? Está tan en cambio que tiene la capacidad de aprender y entonces tiene capacidad cognitiva y de procesar. De reformularse, supongo. Y puede ser tan más simpático como todo programa. Interesante. Bueno, por eso Sí, decía, no necesitamos si la apuesta de precisamente. la cibernética es que funciona de manera no lineal como el cerebro, digo, es un ejemplo. Pero es estructural también.
Claro, tiene que ser estructural, ¿no? Por lo que entiendo. Ujú. Por eso decía que la cuestión estructural, ¿no? Bueno, creo que parte de esta problemática tal vez se pueda ver un poquito en la siguiente plática que vamos a tener, porque en la siguiente plática el expositor nos va a hablar precisamente de cómo entender cómo el cerebro humano discierne o toma decisiones cuando está sometido a ciertas pruebas de imágenes ambiguas. Lo hace a través de un análisis de bifurcación. Tal vez el diálogo sí va a ser un poquito más abstracto de alguna manera. ¿Más? Sí, entonces, pero pues... Porque ahí sí te vas a meter a caos. Sí, entonces, pues parte, ¿no? De este ¿Cómo es el diálogo, ¿no? proceso de orden? De la toma de decisiones, aplica un análisis de bifurcación precisamente, ¿no? Pero bueno, es un modelo teórico como base para hacer una lectura de estos procesos. es un modelo computacional, tengo entendido. Cibernética. Sí, Ujú. sí, entonces, dígame, doctor. Pero es una cuestión, no es tan abstracto, porque es una cuestión social que ocurre en todos lados, y es tan literaria que también está en todos. Bueno, sí. Bueno, en gran Claro, parte de la cuántos. literatura, sobre todo en guerra, está la disyuntiva o la bifurcación de actuar o no, de obedecer o O no. desobedecer. Ujú. Y las posibles consecuencias de la decisión y Ujú, toda la teoría de la decisión que implica ello, ujú. las cuestiones éticas, Claro. y también en la sociedad hay teoría que se aplica a movimientos sociales del siglo XIX sobre la revolución, donde no conocían por la separación geográfica y los medios de comunicación, tardaban meses en llegar las ideas, las noticias sobre revolución, y entonces los líderes no sabían Que si estaban- irse a la seguían en revuelta guerra. o no, Claro. o una vez que lo conocían, tenían que pensar mucho en si se iban o no a la revuelta. Y una hipótesis es que tuvieron atajos cognitivos para decidir seguir a la revuelta, y Claro. eso es una hipótesis explicativa sobre por qué en el última parte del siglo XIX vienen las revoluciones. Digo, no es por eso, no es tan abstracto. Pero No, una pregunta Sí, gracias. que tiene que ver precisamente con lo que a mí me interesa saber. Tenían, por ejemplo, las palabras, un poco volviendo a lo que decía la compañera, tenían las palabras, por ejemplo, para denominar una revolución, por ejemplo, o sea, llamarle revolución, entender qué es el proceso de revolución. Le pregunto porque me interesa mucho el tema que tiene un poco que ver con esto, pero No, puede ser revuelta. ya. Son- Le pregunto En porque sí una de las son teóricos de movimientos sociales ya. que estudian revolución y no sé. Pero no está el trabajo, es una hipótesis, Claro. y mencionan varias revueltas que ni siquiera, unas que no terminaron la revolución y otras que sí, al final sí. Interesante. Pero también aquí ya están tomando como referente el modelo de sistema, de cómo el individuo se retroalimenta y toma decisiones, con un marco de referencia interno y un marco de referencia externo. Pareciera que con el interno se paraliza mientras no tenga un referente externo que sea un indicador Claro. que le dé confianza o viabilidad a la decisión que tome. Sobre todo este tipo de decisiones, que no es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que gran mayoría, por ejemplo, una de las cosas que yo he notado en los últimos tiempos, que la gente tiene más ansiedad y más parálisis en la medida que tiene muy pobre su marco de referencia interno. Cuando es el marco de referencia externo, es más amplificado. Esto quiere decir, están al pendiente del qué dirán, cómo me voy a ver, qué van a decir, y entonces entran en la vorágine de todo lo que es considerado como exitoso, y se exigen a tener carro, casa, lo que quieran. Pero cuando la persona tiene un marco de referencia interno sólido,
que quiere decir una cosmovisión, un sistema de valores, un sistema de juicios, de qué es lo bueno y qué es lo malo. En la medida en que se trivializa el bueno y el malo y dice no hay nada bueno ni nada malo, el ser humano duda hasta de sí mismo y está con puro referente externo. Y ese referente externo es muy exigente. Exige que tengas cierta postura, que tengas cierto estatus y lo califica y eso aumenta el sufrimiento de las personas. Y si aunado a esto les damos como nutrimiento intelectual literatura, que yo le llamo terrorismo psicológico, o sea, en donde dices va a estresar más, no va a poder, porque la literatura, el periodismo, los medios de comunicación son los hacedores de la cultura de un pueblo. O sea, el pueblo tiene una identidad incluso a través de esos referentes, y la literatura y el arte han formado parte muy importante de lo que tenemos ahora como resultado. Entonces, para mí fue muy importante venir aquí para ver qué está pasando, qué dicen los expertos, los investigadores en relación a qué está pasando en el cerebro del hoy ciudadano con la literatura, ¿sí? Que se está gestando, qué es lo que tienen como acceso para poder tener una lectura de ocio o lectura científica incluso. Bueno, sí, ese sería, fíjese que es muy interesante y qué bueno que le preocupen este tipo de temas. Iría por otro lado, o sea, es mucho más complejo. No es muy complejo si tenemos bien definidas los límites de la investigación y bien definidas las variables, porque yo lo que creo, si metemos muchas disciplinas y muchas cosas, por ejemplo, aquí vi que metías a Freud. Freud no tiene nada que ver con la neurociencia, ni aportó nada, y es más, ya está así como que saliendo. Ya. Y las teorías que se generan dentro de la psicología son muy ricas y tienen bases científicas, las contemporáneas. O sea, sí, hablamos, por ejemplo, de que se está haciendo investigación, por ejemplo, un compañero mío hizo investigación con la aplicación de la hipnosis y el cáncer. Y está teniendo resultados, que es lenguaje, metáfora, lo que quieras, ¿no? No propiamente tiene relación con la literatura, pero a mí me interesa mucho qué está leyendo la gente. Es que a eso voy. ¿Qué está leyendo y qué efectos está teniendo en la construcción de la estructura cerebral? Pero ahí le voy a dar ¿Y qué emociones consejo están generando? ¿Qué acciones y reacciones, formas de ser, pensar y sentir? Sí, pero ahí de fondo le daré un consejo: no escucha a los críticos literarios. ¿Cómo? Nosotros no trabajamos tanto con lo que está leyendo la gente. Es muy extraño que se encuentre a un crítico que trabaje con lo que literatura refiero del es siglo XXI. la conexión de la neurociencia con la literatura. O sea, bueno, no, y ¿cómo cuidado la también con conectas? eso. Sí, no. Yo le agradezco que haya venido conmigo, pero esta es una conexión muy particular, muy subjetiva, y en realidad pues, las conexiones son las generales, que creo que es lo que le interesa a usted. De hecho, no sé, yo de los trabajos que he leído, no sé si funcionen. Ahora, lo de Freud, pues fue nada más un ejemplo que toma Ginsburg. Yo obviamente no me metería con psicoanálisis, no porque lo crea rebasado, no porque no sepa que es susceptible también de mucha crítica que ya se ha hecho y demás. No, simplemente porque pues el trabajo va por otro lado, ¿no? La presentación iba por otro lado. Ahora que revise lo del C3 va a ver que sí aparece mucho Freud, a veces para refutarse, a veces como autoritas, ¿no? Pero lo interesante es precisamente, yo sí creo que la tendencia transdisciplinar sí tendría mucho que, creo que sí nutre mucho al trabajo disciplinar, ¿no? En cuanto a yo, por ejemplo, sí creo que he encontrado cosas que me han resuelto muchos de mis
uno de mis problemas subjetivos a la hora de trabajar con literatura a partir de la neurociencia, ¿no? Por lo que entiendo, creo que los neurocientíficos también, les digo, no por nada Ramírez Bermúdez, que es un neurocientífico pues ya con cierta con mucha autoridad, también se está recargando en la literatura. Es decir, nutrirse de todo, y me gusta mucho esta preocupación que tiene usted, pero sí creo que es un problema que yo también les he manifestado a mis estudiantes, que tiene todavía que resolver la crítica, que es preguntarse por la sensibilidad actual y hacia dónde vamos, ¿no? Creo que esa pregunta que usted está haciendo es muy pertinente para nosotros, pero ojo, no sé si se esté resolviendo como se debería, desde las claves que se necesitan y desde los lugares más provechosos, ¿no? Yo acá, como vieron, pues sí lo planteo desde las neurociencias, desde mi conocimiento aleatorio casi sobre las neurociencias, pero lo cierto es que, por ejemplo, si yo les pregunto a mis estudiantes, que son expertos en literatura y son buenísimos, cada uno de ellos, yo les digo, ¿por qué se está leyendo o se leyó hace unos años Crepúsculo? ¿O por qué Harry Potter fue este hit editorial? Muy pocas personas podrían decirlo, podrían responder, ¿no? No son las preguntas que nos estamos haciendo los críticos literarios, que sí son pertinentes, ojo, no estoy diciendo que no, pero la crítica literaria va por otro lado, ¿no? También nos hacemos este tipo de preguntas y demás. Ahí sí yo le recomiendo que se eche un clavado a lo que estamos haciendo, si le interesa, sobre narrativa, a lo que estamos trabajando con el CENALC, que es el Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana, ojo, contemporánea. Entonces ahí sí más o menos tratamos de resolver qué se está leyendo, por qué se está leyendo, por qué se está escribiendo sobre ciertos temas, y creo que les sería también interesante asomarse, ¿no?, a lo que estamos haciendo. Este es un seminario de la UNAM, donde estamos también trabajando, pero ahí sí nos hacemos las preguntas de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué, por ejemplo, la violencia? ¿No? Hemos dedicado un año, nada más hace un par de años, nos dedicamos un año a estudiar literatura y violencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos estamos preguntando por qué la ficción narrativa, ¿no?, ya no solo se juega en los libros o en las películas o en las series, sino que también está en las calles, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está trabajando con grafitis, hay gente que está trabajando con el performance, ¿no? Lo interesante es que en el C3, en las ciencias de la complejidad en la UNAM, también ya se están haciendo esas preguntas. Entonces yo le invito a que revise, pues, de los dos lados. Sí, ya lo he visto más o menos. Ah, bueno, pues ya. Por pues eso ya, vengo ya aquí que dije, bueno, que pues ya- mucho de lo que traje acá lo va a encontrar. Ujú. Obviamente lo cité, pero lo va a encontrar. Son preocupaciones, creo, generales entre la literatura y las neurociencias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que el problema que tuvimos como todos es que, pues, aparte de que todos somos de distintas disciplinas, esto fue que yo creo que no quedó claro por qué usted está interesado en, en unir a las neurociencias con la literatura. Por ejemplo, para mí sí, porque yo trabajo, bueno, no sé si es que de pronto yo le estoy imponiendo mi visión y por eso no me perdí, pero yo creo que tiene como usted comenzó diciendo, la importancia de la lectura. O sea, si usted quiere como, no sé, obviamente no puedo equivocarlo, estoy totalmente equivocada con lo que estoy diciendo, pero si usted quiere como dar una explicación, más bien unas razones sería, de por qué la literatura es importante y por qué le tenemos que enseñar a los chicos a leer, o no iba por ahí, porque si iba por ahí sí lo entendí perfectamente y creo que tiene mucha relación. Ya, pues mira, en parte tiene razón, o sea, esto comenzó por ahí, pero luego, pues precisamente, como ocurre con cualquier cabeza más o menos especializada, cuando empiezas a problematizar un fenómeno que en apariencia es empírico y es así casi que palpable, ¿no? Incluso tenemos las cifras alarmantes de cómo no estamos leyendo, y tienes a estos profesores de literatura diciendo: Juan, tú eres un teórico literario, ¿por qué no resuelves estos problemas para nosotros? Ojo, yo nunca me denominaría teórico literario. Un teórico literario tiene
decenas y decenas de años de trabajo, ¿no? Pero lo cierto es que yo pues me preocupé y empecé como a buscar las respuestas que yo encontraba más adecuadas a este fenómeno. En ese sentido, parte de ahí, de esta preocupación, pero pues después lo fui llevando a ciertas nociones que me interesan, como el artificio, como el salud, como el indicio, como pues ese algo por lo que se pregunta Ricoeur, como la fenomenología de la interpretación y demás, ¿no? Pero pues sí, como pueden ver, y eso me encanta, da más problemas, más preguntas que respuestas, este tipo de acercamientos. Yo creo que son los provechosos, ¿no? Cuando alguien llega y me dice, ya todo está así, ¿no? Y lo podemos poner así y esto se demuestra así, pues muy bien. Entonces, ¿qué diálogo se puede establecer desde ahí con otras disciplinas? Yo creo que pues, lo que hay que hacer es preguntarnos, pues desde distintas disciplinas y a ver a dónde llegamos. Yo por eso agradezco, me acuerdo que muchos compañeros dijeron, sociología computacional, ¿y a qué vas, no? Y nada, el doctor Aguilera me invitó y si él me invita yo voy, ¿no? Pues sí, pero tú porque trabajo con estas nociones, ¿no? Y lo interesante es que han ido saliendo muy diferentes acercamientos, muy diferentes justificaciones, muy diferentes críticas, y la verdad es que es fascinante, ¿no? O sea, yo estaba seguro, y lo conversé con Fernando, de que a partir de hoy me iba a enterar si quiero seguir en este camino interdisciplinar o no. Y con todas estas dudas me queda claro que sí hay, uno, interés, dos, que sí hay vías de comunicación, tres, que hay muchas cosas resueltas en otras disciplinas que pueden irse aglutinando en el mejor de los sentidos para ir nutriendo este tipo de trabajos, ¿no? Y a lo mejor en un año o dos, con base en su ayuda, puedo llegar con los profesores del TEC de Monterrey y decirles, miren, aquí están estos 5 puntos desde los cuales más o menos, sé que no es algo que vayamos a resolver del todo, podemos decirle a los estudiantes o a los padres de familia o a los otros profesores de literatura, por acá está el trabajo de lectura y entonces puede servirte desde estas perspectivas. Obviamente no me resta más que agradecerles, si ya no hay más preguntas, no me queda... perdón. Yo un comentario. Ya me iba a despedir, perdón. ¿A dónde voy, verdad? Es que cuando dijo el maestro acerca de la ciencia de la complejidad, que por qué cada quien, a mí me tocó, porque yo me ha tocado estar en diferentes áreas, el doctor Aguilera pues es uno de ellos, saber por qué. Y cuando me metí a leer y a escarbar fue para mí muy difícil, me eché un año leyendo, tratando de entender, y todo nace de acuerdo a varios autores, sobre todo filósofos, de la vida. ¿Qué es la vida? Y entonces sí es difícil definir la vida, que es la muerte, que sale peor. Y de ahí cada quien empieza a buscar en sus áreas qué es la vida y qué es la muerte, y entenderlo. Y llega Descartes y dice, bueno, es que pues no todo funciona igual y vamos a meter la mecánica, ¿no? O sea, aquello que tiene vida, que se puede mover por sí solo, y aquello que no se mueve por sí solo. Luego llega Leibniz y se enoja y dice, no, es que todo tiene un sentido, no puedes decir que nada más las personas o nada más los seres vivos o lo que tú ves que se mueve es vida. Y entonces así empieza el reduccionismo. Cada quien ve como puede a la ciencia. Cuando empezamos a trabajar todas las ciencias, sucede de que tenemos metodologías que son análogas y que nos permiten resolver problemas que el otro no puede ver, pero que yo lo veo, que se llama de otra manera, pero es la misma metodología. Y eso es lo que me encontré. Varias metodologías es lo mismo, pero nada más que cada quien la ve como quiere, de acuerdo. Pues en el Babel académico, ¿no? En el que... Ahora, porque, bueno, yo, perdón, no llegué al principio, tuve una situación. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el caso del Quijote de la Mancha es muy recomendado para los estudiantes porque tiene una amplia variedad de palabras desde el punto de vista sí. Si nosotros utilizamos, hay herramientas, bueno, sobre todo matemáticas y estadísticas, donde nos permiten medir qué tanta variedad tiene cada libro
con respecto a las palabras y esto nos permite culturalizarnos, o sea, nos permite seguir avanzando en todo lo que hemos hecho, pues no perder la esencia de lo que quiere decir el lector. Actualmente hay una situación, los muchachos están metiendo nuevas palabras que yo no sé de dónde las sacaron. Y entonces tú le pones a leer un libro y ¿qué le entendiste? Pues nada más esto, que fue lo primero que leyó, y de lo demás, no supe. No lo entendió. ¿Por qué no lo entendió? Porque no fue capaz de terminar un capítulo y haberlo entendido. O sacar el diccionario. Pues no, exactamente, porque hay que sacar el diccionario. Pero ¿qué diccionario usan? Yo vi un spot cuando estaba... El problema del lexicón. De hecho, yo vi perdón, es que yo veo muchas cosas, pero luego no me aprendo los autores, pero hay Bienvenida al club, yo por eso los anoto. en el Colegio de México hay un investigador que él trabaja con la Real Academia Española para los diccionarios. Y él estaba muy preocupado hace 1 año y medio y decía, me he fregado tanto para conservar cada una de las palabras desde el punto de vista etimológico y demás. Dice, y pues con la novedad de que yo ahora tengo que evolucionar una buena parte de las palabras y entonces yo me preocupo por los nuevos textos. O sea, si el texto no le va a entender el estudiante, el día de mañana puede decir, no, pues ese ni lo leo porque no lo entiende, porque no sirve. Y entonces se va de boca en boca. ¿Cómo puedo hacer yo transmitir, por ejemplo, lo que usted comentaba, el que esa persona o que todas las personas no pierdan en esencia todo lo que hemos trabajado? Porque entonces vamos a evolucionar. Particularmente en matemática nosotros utilizamos, cuando hablaba de la empatía, es un temazo, es un tema bastante interesante, pero bastante complicado, porque nosotros utilizamos la teoría de juegos. La teoría de juegos nos permite entender las estrategias para que emerja la cooperatividad, porque la gente, según Charles Dickinson, somos egoístas, biológicamente. Entonces, emerger la cooperación desde diferentes perspectivas, créanme, en moderación es un bien relajo. Y tratamos de validar esa información, pues para generar esas estrategias y que todo sea más feliz, porque al final de cuentas lo que queremos es tener una vida más placentera, más feliz, y entonces entender la vida y la muerte. Sí, es muy interesante lo que nos dices. Fíjate que el primer germen de esta plática salió con matemáticos en el DEMAT en Guanajuato. Y me invitaron precisamente pues, a hablarles de la ficción y de cómo la ficción pues, más o menos funciona en la mente. Y me fueron haciendo muchas, fue una plática también muy enriquecedora porque los chicos, estos eran estudiantes de licenciatura, de licenciatura en Guanajuato. También había profesores del CIMAT, buenos amigos, también neurocientíficos, ¿no? Pero los chicos iban encontrando precisamente procedimientos, incluso términos análogos al trabajo con las matemáticas. Y es fascinante, ¿no? Sí, por eso yo hablaba, te interrumpí un poco con lo de la babel académica, ¿no? Muchas veces los de letras no hablamos con los de matemáticas. Y esta, insisto, es una oportunidad de oro para hablar con psicoterapeutas, con matemáticos, con antropólogos, con neurocientíficos, con gente de letras. Entonces es fascinante el diálogo que se puede hacer. Y ya me imagino hasta dónde van ustedes con las preguntas sobre la vida y la muerte. Desde la matemática, sí, ¿no? Fascinante. Sí, pues, o sea, piensen que uno de los teóricos que yo más uso, de los filósofos que más uso para mis clases, es Wittgenstein, ¿no? Ya lo cité aquí de memoria. Wittgenstein era matemático. El que mejor lo entendió era Bertrand Russell. Con los tipos lógicos. Sí. Un último comentario. Sí, es sobre la... Muchas gracias. Hacías una propuesta en tu primera conclusión. Hay un desplazamiento de lo racional por lo emocional. ¿Sí? Así me parece que lo entendí, o hay una estructura de lo racional para que exista el disfrute emocional de la acción. No diría es irracional, pero sí entiendo como para ¿Qué dónde. lo pusiste ahí, racional?
¿Lo sigo así o...? No, siga, de todas maneras, aunque no, ya veremos, pero me interesa mucho lo que tenga para decir. Ajá. Visto así, el proceso de la interpretación implica entonces una valoración que lleva porque lleva a la decisión. Entonces el proceso decisorio implica valoración de expectativas, perspectivas, intereses. Claro, sí. Y entonces esa valoración no puede desaparecer lo racional, no puede desplazar lo racional. Sería un intento, como es el intento desde los clásicos de someter lo emocional a lo racional, ¿no? Sí. Sería lo inverso. Pero hay una valoración. Lo que quiero destacar nada más que, como en todo proceso de historia, hay una valoración, la cual tiene muchos problemas recurriendo a toda la teoría de la decisión. Sí. Y bueno, y por lo que decías ahorita, no de la validez, sino ni de la complejidad, sin llegar hacia allá y solamente dejarlo como complicado. ¿Cómo es que se requiere tanta carga teórica para comprender eso? Pero no vas a hacer trabajo ni interdisciplinario ni transdisciplinario. No entendí la última parte. No vas a lograr hacer ese tipo de trabajo. ¿Cuál tipo de trabajo? Ni transdisciplinario ni interdisciplinario, porque tendrías que conocer teoría de las decisiones. Ya. De sí, no, pues a ver. Ajá, caos, claro, sí, no. No, yo lo que planteo es precisamente pues, un diálogo, ¿no? Hacer el trabajo, no sé, yo por eso les digo, esto le llamo proyecto, ¿no? Y es un diálogo, y tampoco está, ¿cómo decirlo? También está muy en ciernes. O sea, no estoy pensando ni siquiera en una meta particular, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, jugaba un poco con el proyecto de llegar con los profesores del TEC de Monterrey y decirles, aquí están los fenómenos de la lectura. El proyecto también por la pregunta por la vida y la muerte, creo que vayan a llegar a cosas muy concretas.